Esto pasó hace poco. No es una historia vieja, ni es una leyenda que me contaron. Es algo que viví en carne propia, de noche, en una huella de tierra que no aparecía en el GPS. 5 camionetas, un trayecto corto, que se volvió eterno, y un momento donde todo, incluso el tiempo, pareció apagarse. La travesía comienza. Fue una noche de otoño en la Patagonia. Frío seco, cielo despejado, pero sin luna. El tipo de oscuridad que solo encontrás lejos de todo. Estábamos haciendo una travesía off-road con un grupo de amigos, de esos que se arman por WhatsApp, entre conocidos de grupos 4x4. Éramos 5 camionetas, 2 Hilux, una Ranger, una Amarok y la mía, una vieja pero confiable Nissan Frontier. Nos conocíamos casi todos. Salimos desde una hostería a unos 40 kilómetros del pueblo más cercano. Teníamos la idea de dormir en un punto alto al pie de una meseta y arrancar el amanecer con vista panorámica. No era un trayecto largo, 1 hora y media, con suerte. Lo curioso era el camino. No estaba marcado en el GPS. Lo único que teníamos era la indicación de un vaqueano que nos dijo: agarran la huella que bordea el alambrado. Pasan 2 porteras viejas y después es seguir la intuición. Eso hicimos. Entramos a la huella a las 11:26 p.m. Yo iba primero, con la dashcam grabando, por costumbre, para documentar los viajes, y el resto en caravana. Las luces iluminaban solo lo que teníamos delante, atrás, negro total. Primeras señales raras. A los 20 minutos el camino empezó a cerrarse entre pastizales altos, nada anormal, pero todos notamos que el GPS mostraba fondo gris, sin caminos, sin nombres, sin referencia. Era como si estuviéramos en una hoja en blanco. La radio interna sonaba normal, música de fondo, charlas, comentarios, hasta que dejó de haber señal. No interferencia, silencio total, como si las radios se hubieran apagado. Encendí la de mano, la que va por frecuencia abierta, y escuché un ruido constante, como un pitido bajo, casi imperceptible. Seguimos, pero el aire se puso espeso. No había niebla, ni humedad, pero se sentía denso, como cargado. Alguien por radio dijo: ¿sintieron eso? Como si el aire se volviera más pesado. Y justo en ese momento, los faros de la Hilux de atrás se apagaron por un segundo y volvieron a encenderse, como si alguien los hubiera reiniciado. La bifurcación. Más adelante el camino se dividía en 2. Claramente, a la izquierda una huella ancha, algo erosionada. A la derecha, otra más cerrada con arbustos. El problema: en el mapa no figuraba ninguna bifurcación, y según lo que recordábamos del relato del vaqueano no había que doblar, pero el camino recto no existía más. Tomamos por la izquierda, era la más marcada. Fue ahí cuando empezamos a notar los errores. Mi tablero mostraba la hora 2:18, cuando sabía que eran las 12:12. El velocímetro marcaba 0 kilómetros por hora, aunque íbamos a 25. El odómetro, en 0. Pensé que era un problema eléctrico, hasta que por radio uno del grupo dijo: ¿alguien más tiene los kilómetros reiniciados? A mí me figura 0000. Todos respondieron que sí. Ecos imposibles. Mientras tratábamos de entenderlo, escuchamos perros ladrando. Pero no era un perro, era una jauría. Sonaban cerca como si estuvieran a pocos metros, pero ahí no había ninguna estancia, ninguna casa, ni luces. Me bajé a mirar con la linterna, solo campo abierto. Silencio. Subí, cerré la puerta. Al tocar el volante sentí un cosquilleo en la mano, como si hubiera electricidad estática. Volví a mirar el tablero, ahora decía -1 kilómetro. Y ahí apareció la voz. Primero un zumbido, luego un susurro suave de mujer. Salía por la radio de frecuencia, aunque estaba en silencio desde hacía rato. Kilómetro 0. Reinicio. Elijan. Se repitió 3 veces y cortó. Un silencio denso se instaló. Nadie dijo nada por un largo rato. Niebla sin humedad,
A los pocos metros la niebla cayó, pero no era niebla común. No había humedad, era como polvo blanco en suspensión, una especie de humo seco inmóvil. Las luces de los faros rebotaban y no dejaban ver más allá de 5 metros. «Vamos despacio, linterna por fuera», dije por radio. Íbamos a paso de hombre, y ahí lo vimos. Una figura, parada en medio del camino, alta, flaca, no se movía, no tenía linterna ni reflejo. En el video se ve clarito por un segundo, como un bulto oscuro con brazos muy largos. Al frenar desapareció. No corrió, no se esfumó, solo no estaba más. El cruce imposible. Avanzamos en silencio. Y de golpe, sin aviso, salimos a asfalto. Rota, limpia, bien pintada, con carteles. Frenamos todos, bajamos, nadie entendía cómo habíamos llegado ahí. Según el GPS, estábamos a 27 kilómetros del último punto registrado, y no había conexión entre los caminos. El que venía en la Amarok dijo: «Esta ruta la crucé hace 2 días. Para llegar acá hay que dar toda la vuelta por el este. No hay forma de llegar por donde vinimos». El material. Cuando volvimos al pueblo revisamos los dashcam. Todo tenían 7 minutos en negro, sin audio, sin imagen, solo un sonido leve, como si fuera un motor bajo constante. Pero en el mío, en un solo fotograma congelado, se ve la figura, parada frente a la camioneta, casi tocando el capó. La cara no se distingue. Epílogo. Nunca más pudimos encontrar esa bifurcación. Volvimos semanas después con drones, GPS, todo. La huella llegaba hasta un alambrado cerrado y se terminaba. Nada de lo que vivimos parecía haber ocurrido en ese lugar. Pero ocurrió, y desde entonces a esa zona le decimos kilómetro cero, porque ahí el camino ni empieza ni termina, solo se borra.